Hola chicos, esta es la clase de habilidades matemáticas. Soy la profesora Ana Paulina Piceno Vázquez. Vamos a iniciar. Bien, este es el repaso del bloque 1, habilidades aritméticas. Lo primero que vamos a repasar es cómo pasar un decimal a fracción. Bueno, imagina que tienes que realizar la siguiente suma de números decimales y fracciones. 5 cuartos más 0.25. ¿Cómo lo haríamos? No es fácil sumar una fracción con un número decimal, ¿verdad? Es mucho más fácil sumar fracciones con fracciones o sumar números decimales con números decimales. Por lo tanto, tenemos dos posibilidades. Primero, pasar el número decimal a fracción o pasar la fracción a número decimal. Hoy vamos a aprender la primera posibilidad, pasar lo que son los decimales a fracciones. Para esto lo primero que necesitas es saber hallar fracciones equivalentes. Entonces vamos a repasar cómo vamos a hacer una fracción equivalente. Bueno, vamos a ver un ejemplo para hallar una fracción equivalente. Tenemos la siguiente fracción, 2 tercios, y queremos conseguir que su denominador sea el número 6, es decir, 2 tercios va a ser igual a X cantidad sobre 6. Bueno, ¿cómo vamos a sacar la equivalencia? Tenemos que pensar por qué número se ha de multiplicar el 3, o sea, el denominador, para obtener el número 6. Muy bien, se multiplica por el 2, porque 3 por 2 es igual a 6. Por tanto, el numerador también habrá que multiplicarse por 2. Para que nosotros tengamos una fracción equivalente, tanto el numerador como el denominador tienen que ser multiplicados por el mismo número. En este caso, si multiplicamos el número 2 por 2, obtenemos 4. Entonces, 2 tercios es igual a 4 sextos. Son fracciones equivalentes, quiere decir que valen lo mismo, representan la misma cantidad. Y ahora que ya sabemos, o ya que ya recordamos cómo hallar una fracción equivalente, vamos a pasar a un número decimal a fracción. Pasar un número decimal a fracción. ¿Cómo podemos pasarlo a número decimal? Bueno, vamos a seguir la misma estrategia, pero primero tenemos que pensar qué denominador tiene. ¿Qué número puede llevar todos los números como denominador sin que varíen? Eso es, el número 1. Todos los números tienen denominador 1, que es el entero. ¿Sí? Entonces, si tenemos 0.25, su denominador va a ser 1. Ahora tenemos que pensar qué número ponemos en el denominador de la fracción equivalente. El truco es usar el 1 seguido de ceros. Así que lo primero que vamos a probar es con un 0, el 10. Entonces, tenemos que sacar una fracción equivalente. 0.25 sobre 1 va a ser igual a ¿qué número sobre 10? Como para pasar del 1 al 10 el denominador, hay que multiplicar por 10, multiplicamos también el 0.25, o sea, el numerador por 10, ¿sí? Entonces, si observamos, ¿qué sucede cuando multiplicamos el 0.25 por 10? Nos queda 2.5. Lo único que hicimos fue recorrer nuestro punto un lugar, ¿verdad? Y lo tenemos sobre 10. Bien, pero si multiplicamos por 100, ¿qué nos queda? Movemos 2 lugares nuestro
decimal, por lo tanto nos queda 0.25 sobre 1, que es igual a 25 sobre 100. Por último, recuerda que las fracciones se pueden simplificar. Si simplificamos esta fracción, nos queda que 0.25 es igual a 25 sobre 100, lo mismo que es equivalente a un cuarto. ¿Cómo podemos saber esto? Si nosotros dividimos 25 entre 25, nos da 1. Y si dividimos el 100 entre 25, nos da 4. Por lo tanto, convirtiendo nuestro decimal a fracción, nos dice que es un cuarto. Así que resumiendo los pasos, cuando queremos pasar un número decimal a fracción, tenemos que, primero, poner el número decimal en una fracción encima de un 1, es decir, el número decimal es el numerador y el 1 el denominador. Buscamos una fracción equivalente. Esa fracción llevará el denominador 1 y tantos ceros como decimales tenga nuestro número. Luego lo vamos a multiplicar el número de arriba por ese número y simplificamos la fracción. Y ahora volvamos al ejercicio del principio. Vamos a hacer nuestra suma. 5 cuartos más 0.25 va a ser igual. Recordamos que 0.25 es igual a un cuarto, lo convertimos a fracción. Entonces tenemos que 5 cuartos más un cuarto es igual a 6 cuartos. Esta es una simple suma de fracciones. Recuerden que en la suma de fracciones, si nuestros denominadores son iguales, conservamos el mismo denominador, en este caso 4, y sumamos los numeradores. 5 más 1, 6. Y todavía podemos reducir esa fracción a una equivalencia. Si lo dividimos entre 2, tenemos que 6 entre 2 es 3 y 4 entre 2 es 2. Por lo tanto, nuestro resultado es 3 mitades. Ahora vamos a convertir decimales periódicos a fracciones. El número decimal periódico puro. Vamos a conceptualizar primero esto. Los números decimales periódicos puros son aquellos que tienen infinitas cifras decimales, donde se va repitiendo un patrón, o sea que van siendo los mismos, formando por una o dos cifras al que se le llama periodo. Veamos el número 1.26, 26, 26, 26, se va repitiendo el 26 de manera periódica, ¿sí? O sea, siguen los mismos números. Se representa encerrando el periodo debajo de un arco o también puede ser una simple línea, lo que indica que son esas cifras decimales las que se van a repetir continuamente. Observemos entonces 1.262626 se convierte en 1.26 y simplemente añadimos lo que es la casita o la línea. El siguiente ejemplo tenemos que es 5.478, 478, 478. Entonces, si nos damos cuenta que se están repitiendo, simplemente ponemos los que son de manera periódica. También tenemos los números decimales periódicos mixtos. ¿Cuáles son estos? Bueno, los números decimales periódicos mixtos son aquellos que tienen infinitas cifras decimales, donde también se va repitiendo un periodo, pero delante del periodo existen cifras decimales que no se repiten, como por ejemplo 3.89126, 126. Entonces nos damos cuenta que las dos primeras cifras decimales pues son 8 y 9 y después se van repitiendo el 1, el 2 y el 6. En este ejemplo las dos primeras cifras decimales no se repiten y luego tenemos el periodo que se repite infinitamente.
Para pasar un número decimal periódico puro a fracción, en el numerador se escribe primero el número sin coma y se le resta la parte entera del número decimal. En el denominador se escriben tantos 9 como cifra tenga el periodo. Por ejemplo, 2.34, ¿qué es lo que hacemos? Nuestro numerador se convierte en el número, pero sin el punto, menos la parte del número decimal que está después de la coma, o sea, en este caso es el 2. Y en el denominador lo que colocamos son tantos números 9 como decimales tenga. En este caso eran 2 consecutivos, ¿verdad? Entonces le ponemos 99. En el numerador el número sin coma sería 234, al que le restamos la parte entera, es decir, la que está a la izquierda de la coma, que en este caso es un 2. En el denominador ponemos un 99, que es decir, un número con 2 9, ya que el periodo tiene 2 cifras. Una vez hecho esto, realizamos la resta en el numerador y si se puede se simplifica la fracción, que en este caso no se puede simplificar. Entonces nos da como resultado 232 sobre 99. Para pasar un número decimal periódico mixto a fracción, en el numerador se escribe primero el número decimal sin coma y se le resta la parte que está fuera del periodo, también sin coma, es decir, la parte entera unida a los decimales que se quedan fuera del periodo. El número del denominador está formado por tantos 9 como cifras tenga en el periodo, seguido de tantos 0 como cifras decimales haya fuera del periodo. Por ejemplo, en este caso, el número sin coma sería 73.215, al que le restamos la parte que queda fuera del periodo sin coma, que en este caso es 7.321. En el denominador, como tenemos una cifra dentro del periodo, primero ponemos un 9. Solamente es una cifra, es el 5, seguido de dos ceros que corresponden a las dos cifras decimales que quedan fuera del periodo, o sea, el 2 y el 1. Después operamos en el numerador y simplificamos la fracción. ¿Sí? A 73.215 le restamos los 7.321, nos da 65.894 sobre los 900, que nos representa nuestro número que se repite y nuestras dos cifras decimales. Si lo simplificamos, o sea, lo podemos dividir entre 2, nos queda 32.947 sobre 450. Propiedades de la potencia y la radicación. Propiedades de la potencia. Como podemos observar en el cuadro, tenemos distintas propiedades, ¿sí? La primera dice que la potencia de exponente 0. ¿Qué sucede cuando una base o un número a está elevado al exponente 0? Este siempre nos va a dar 1, sin importar el número que sea, si sea 1 o 1000 o 500.000, 1.000.000, siempre que esté elevado a la potencia 0 nos va a dar 1, siempre y cuando a, la base, sea diferente de 0. La potencia de una potencia. ¿Qué sucede aquí? Cuando tenemos un valor, una base a elevado a m, y esta m está elevado a la n, o sea, es una potencia de una potencia, ¿qué es lo que pasa? Las potencias se multiplican. Supongamos que tenemos 2 a la 4 elevado a la 2. Entonces, vamos a multiplicar 4 por 2, por lo tanto, la base
va a quedar en 8. La potencia de un producto. ¿Qué sucede aquí? Cuando tenemos un producto, o sea, una multiplicación, supongamos A por B elevado a la M, esta aplica la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir? Que tanto A como B están elevados a la misma potencia. La potencia de un cociente. ¿Qué es un cociente? Lo que conocemos como una fracción, una división, ¿sí? Entonces, aquí se nos presenta como una fracción A sobre B y están elevados los dos a la M. También aquí se aplica la misma propiedad, ¿sí? Tanto A está elevado a la M como B está elevado a la M, siempre y cuando B sea diferente de 0. El producto de las potencias de igual base. ¿Qué sucede cuando tenemos dos potencias que se están multiplicando? Supongamos que es un 2 elevado a la 3 por un 2 elevado a la 4. Nosotros conservamos la base y lo que se hace es que se suman los dos exponentes, ¿sí? Entonces, como nos pone aquí el ejemplo, conservamos A y lo que se hace es que se suman M más N. Por último, el cociente de una potencia de igual base. Si tenemos la misma base pero diferentes exponentes, estas se van a restar, ¿sí? Al exponente del numerador se le va a restar el exponente del denominador siempre y cuando sea mayor, ¿sí? Y si es menor, entonces se le va a quedar al denominador, pero este se convierte en negativo, ¿sí? Porque va a ser menor siempre y cuando A sea diferente de 0. Propiedades de la radicación. Bien, como en la tabla anterior, aquí se nos presentan lo que son las propiedades de la radicación por medio de literales, ¿sí? El uso del álgebra. Entonces, la raíz a la enésima. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos nuestras partes de nuestra raíz, ¿verdad? Entonces, n nos representa lo que es el radical o la raíz que debemos de sacar, y A nos representa el valor al que le vamos a sacar la raíz. Por lo tanto, este se puede convertir en una potencia fraccionaria, ¿sí? Siempre y cuando A sea mayor que o igual a 0 para que n sea par. Bien, la raíz de una potencia, ¿qué sucede aquí? La podemos convertir en también en una raíz, en una potencia fraccionaria, ¿sí? Quedando nuestra base como A, el exponente o la potencia como numerador y la raíz como el denominador. La raíz de una raíz. ¿Qué sucede cuando tenemos una raíz dentro de una raíz? Bueno, estas se multiplican y se convierte en la raíz de la base. La raíz de un producto. Bueno, aquí se aplica la propiedad distributiva y tanto para un valor como para el otro tenemos la misma radicación. La raíz de un cociente, en este caso sucede lo mismo que en la anterior, siempre y cuando B sea diferente a 0. Y en la simplificación, ¿qué sucede si tenemos una potencia de una raíz y las dos son la misma? Cuando n es par, vamos a tener que va a ser igual al valor absoluto de A. Cuando
n es impar, el valor va a ser positivo, ¿sí? Y si tenemos una raíz combinada o la podemos factorizar, pues entonces simplemente desaparece una o se elimina y nos queda la raíz que determinamos. Jerarquización de operaciones. Bien, ¿qué sucede en la jerarquización de operaciones? Este es muy fácil de recordar, chicos, ¿sí? Primero, siempre vamos a realizar las operaciones que están dentro de los paréntesis. Pueden ser llaves o corchetes y siempre se van a hacer los que están más hacia adentro. Siempre vamos a iniciar de adentro hacia afuera y de ahí vamos a utilizar lo que son las operaciones. Primero los exponentes, o sea, las potencias y las radicaciones si hubiera. Después lo que es la multiplicación o división, ¿sí? Siguiendo ese orden, tenemos que primero realizar esas operaciones y antes de sumar o restar vamos a hacer esto, ¿sale? Entonces al final vamos a dejar las sumas y las restas para obtener nuestro resultado. Veamos unos ejemplos. 7 menos la raíz cuadrada de 16 menos 2 por 4 menos 9. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a observar que tenemos operaciones dentro de los paréntesis y de ahí empezamos con la jerarquía. ¿Tenemos potencia o radicación? Sí, sí tenemos una radicación. Tenemos raíz cuadrada de 16. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? 4, porque 4 por 4 es 16. Menos 2 por 4 menos 9. Simplemente pasamos las mismas operaciones. ¿Qué sigue? Todavía tenemos paréntesis. ¿Qué operaciones siguen después de la radicación? Tenemos una multiplicación. Entonces primero realizamos 2 por 4 es igual a 8. Entonces tenemos 4 menos 8 menos 9. Bien, conservamos el signo negativo. ¿Por qué? Porque es menos 2 por 4. Y recuerden que la multiplicación de signos más por menos es menos. Si continuamos, ahora tenemos 4 menos 8 menos 9. ¿Qué es lo que hacemos? Es una suma algebraica. Entonces, en este caso, sumamos los que tienen los mismos signos. Menos 8 y menos 9 nos da menos 17. Y le restamos el 4, ¿por qué? Porque es un valor positivo. Entonces al mayor le quitamos el menor y conservamos el signo de aquel que tiene el mayor valor absoluto, que en este caso era el 17. Entonces nos queda 7 menos menos 13. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una multiplicación para deshacernos de lo que son los paréntesis. Menos por menos nos va a dar más. Entonces tenemos 7 más 13 igual a 20. ¿Qué sucede aquí? Recuerden también que la ley de los signos nos dice que signos iguales al multiplicarse, estos se vuelven positivos. Entonces nuestro resultado, por lo tanto, es 20. ¿Sí? Veamos el otro ejemplo que tenemos. 8 menos, se abre corchete, 3 por 2 al cubo, más, abrimos paréntesis, 4 más 3 por 8, cerramos paréntesis, cerramos corchetes, menos 5 más raíz cuadrada de 9. Bien, ¿qué sucede aquí, chicos? Recuerden que dijimos que íbamos a empezar a trabajar con los paréntesis que están más adentro, ¿sí? Entonces tenemos corchetes, pero antes tenemos unos paréntesis. Debemos de ver bien dónde empieza uno y dónde termina el otro. Por eso utilizamos diferentes tipos de paréntesis. Al final son los mismos, pero nos da una idea de dónde empieza y dónde termina el otro. Entonces, dentro de los paréntesis no tenemos radicación ni potencia, tenemos una multiplicación, la realizamos 3 por 8, 24.
¿Podemos ir avanzando otras operaciones? Sí, sí podemos ir haciéndolas, sí, sin que nos afecte a nuestro resultado de lo demás. ¿Por qué? Porque ya estamos resolviendo la potencia que está dentro de los corchetes también. Tenemos 2 al cubo, entonces sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Y ya resolvimos también eso sin que nos afecte o nos modifique otra. ¿Qué hicimos también en este paso? Bueno, no nos afecta el que hagamos la raíz cuadrada de 9, que es 3. Recuerden, 3 por 3 son 9. Bien, continuamos entonces con los paréntesis. Aquí ya se volvió una suma. 4 más 24 tenemos 28. ¿Sí? Observemos que aparece el 3 por 8. Sí, pero ¿qué es lo que vamos a realizar primero? Sí, vamos a deshacernos primero del paréntesis. No podemos hacer operaciones sin antes deshacernos del paréntesis. Sí, entonces simplemente lo transcribimos tal y como está. ¿Y qué hacemos? Ahora sí, ya nos deshicimos del paréntesis como está positivo y es positivo, por lo tanto simplemente lo pasamos tal y como está y ahora sí podemos multiplicar. 3 por 8, 24 más 28 se queda dentro de los corchetes, menos 5 más 3. Eso todavía no lo resolvemos, ¿sí? Porque primero tenemos que deshacernos de los signos de agrupación, que en este caso son los corchetes. Ahora sí, 24 más 28, ¿cuánto nos da? 52. 8 menos 52 menos 5 más 3 se convierte en una suma algebraica que nos da menos 46. Si quieres puedes pausar el video y observar cómo se resolvieron las otras operaciones que son más pequeñas, ahí nos va indicando. Bien, por último, en este repaso vamos a hablar sobre la proporcionalidad directa e inversa y la regla de 3. Proporcionalidad directa. Veamos un ejemplo. En una fábrica de balones, cada trabajador fabrica 5 balones al día. Si la empresa contrata más trabajadores, el número de balones que se fabricará será mayor. Vamos a representar esto por una tabla y la cantidad de trabajadores y de balones. Si tenemos un trabajador, vamos a tener 5 balones. 2, vamos a tener 10, 3, 15. Y si tenemos 5, vamos a tener 25. A medida que aumenta el número de trabajadores, lo hace el número de balones. Estas dos magnitudes, números de trabajadores y de balones, mantienen una relación de proporcionalidad directa. Bien, veamos cómo se determinó esto. Si dividimos el número de balones entre el de trabajadores, obtenemos un resultado constante. 5 entre 1 igual a 5. 10 entre 2 igual a 5. 15 entre 3 igual a 5. 25 entre 5 igual a 5. Este número se denomina constante de proporcionalidad o razón. Proporcionalidad mixta. Veamos un ejemplo. El tiempo que se tarda en construir una casa entre 2 obreros es de 10 meses. Si el número de obreros aumenta, el tiempo que se tarda es menor. Si nosotros colocamos esta información en una tabla, quedaría como la que sigue. 2 obreros serían 10 meses, con 4 pues se reduce el tiempo, que sería 5, con 5 sería 4 meses. Estas dos magnitudes tienen una relación de proporcionalidad inversa. Cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye y viceversa. La constante de proporcionalidad se calcula multiplicando las magnitudes. 10 por 2 es igual a 20. 4 por 5 es igual a 20. 5 por 4 es igual a 20. Regla de 3. Existe una regla que nos permite calcular una de las magnitudes a partir de la otra. Esta regla se denomina regla de 3. Puede ser directa o inversa.
En la proporcionalidad directa vamos a ver un ejemplo. Si en 3 horas llueve 60 litros de agua, ¿cuánto lloverá en 5 horas? Escribamos los tres datos en una tabla, cada magnitud en su columna correspondiente. Horas, 3 y 5. Litros, 60. ¿Cuántos serán en 5? Observa las flechas representadas en forma de cruz. Los datos de las flechas dobles se multiplican y el resultado se divide entre el dato de la flecha simple. Entonces tenemos que x es igual a 60 por 5 entre 3. 60 por 5 son 300 entre 3, que es igual a 100. Por lo tanto, lloverán 100 litros en 5 horas. Proporcionalidad inversa. Veamos un ejemplo. Si 3 trabajadores tardan 2 horas en cargar un camión, ¿cuánto tardarían en hacerlo 4 trabajadores? Escribamos los tres datos en una tabla, cada magnitud en su columna correspondiente. Trabajadores 3, horas 2. Trabajadores 4, ¿cuántas horas serían? Vamos a observar las flechas paralelas. Los datos de las flechas dobles se multiplican y el resultado se divide entre el dato de la flecha simple. Entonces tenemos que 3 por 2 entre 4, ¿sí? Va a ser igual a 3 por 2 son 6, entre 4, 1.5. Entonces, 2 obreros tardarían 1 hora y media en descargar el camión, en cargar el camión. Gracias por tu atención, espero que te sirva este repaso. Si tienes alguna pregunta, mándame mensaje por WhatsApp.